Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha reflexionado sobre el origen de la existencia. Una de las preguntas más profundas y desafiantes es, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Esta cuestión no solo ha sido abordada por filósofos y científicos, sino también por teólogos cristianos que buscan entender la naturaleza de Dios a la luz de las Escrituras y la revelación divina. Desde la perspectiva cristiana, Dios es el Ser Supremo, eterno y sin principio ni fin. La Biblia enseña claramente que Dios no fue creado, sino que ha existido desde siempre. En el libro de Éxodo 3:14, cuando Moisés pregunta el nombre de Dios, él responde, «Yo soy el que soy», una declaración que indica su existencia eterna y autosuficiente. Dios no depende de nada ni de nadie para existir, Él simplemente es. La eternidad de Dios. La Biblia afirma en varias ocasiones la eternidad de Dios. En el Salmo 90:2, leemos, «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Aquí se subraya que Dios ha existido antes de la creación del universo y seguirá existiendo por toda la eternidad. Esta idea se refuerza en Apocalipsis 1:8, donde Dios declara, «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin», lo que indica que Él no tiene un punto de origen ni un final. En el pensamiento humano, estamos acostumbrados a que todo tenga una causa. Todo lo que observamos en el mundo físico tiene un principio y un fin. Sin embargo, Dios no es parte de la creación, Él está fuera del tiempo, del espacio y de las leyes que rigen el universo. Si Dios hubiera sido creado, significaría que existió algo antes que Él, lo cual contradice su naturaleza eterna. Dios como ser necesario. La filosofía cristiana ha desarrollado el concepto de ser necesario para describir a Dios. Un ser necesario es aquel que no puede no existir, su existencia es absoluta y no depende de nada externo. Santo Tomás de Aquino, en su famosa obra, Summa Teológica, argumentó que todo lo que existe tiene una causa, pero que debe haber una causa primera, no causada que origine todo lo demás. Esa causa primera es Dios. Este razonamiento es conocido como el argumento cosmológico, el cual sostiene que todo lo que comienza a existir tiene una causa, pero si seguimos retrocediendo en la cadena de causas, llegamos a un punto en el que debe haber un ser eterno que no fue causado por nadie. Ese ser es Dios. Si Dios hubiera sido creado, entonces no sería Dios en el sentido cristiano, pues dependería de otro ser más grande, lo cual iría en contra de su naturaleza. Dios y el tiempo. Otro aspecto importante de esta cuestión es la relación de Dios con el tiempo. En la teología cristiana, se enseña que Dios es atemporal, lo que significa que no está sujeto al tiempo como nosotros. Para Dios, no hay pasado, presente o futuro, Él ve toda la historia de manera simultánea. Esto se menciona en 2 Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta idea sugiere que el tiempo no limita a Dios como lo hace con los seres humanos. Si Dios existiera dentro del tiempo, entonces estaría sujeto a un principio y un fin, pero la Biblia deja claro que Dios trasciende el tiempo. El tiempo mismo es parte de la creación y, por lo tanto, Dios lo precede. Al ser eterno, Dios no tiene un antes en el que pudiera haber sido creado. El nombre de Dios y su naturaleza. El nombre con el que Dios se revela en la Biblia también nos da pistas sobre su naturaleza eterna. Yo soy el que soy, Éxodo 3:14, implica que Dios es el ser puro, la existencia misma, sin depender de nadie para ser. Este concepto se diferencia de cualquier otro ser en el universo, ya que todo lo que existe depende de algo para su existencia, excepto Dios. En Juan 1:3, también se nos dice que, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esta declaración reafirma que Dios existía antes del tiempo y que fue a través de Él que todo lo demás llegó a existir. La limitación del conocimiento humano. Es natural que los seres humanos intentemos comprender la naturaleza de Dios usando nuestras limitadas categorías de pensamiento. Sin embargo, la Biblia deja claro que los caminos y pensamientos de Dios están más allá de nuestra comprensión. Isaías 55:8-9 dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mente humana está diseñada para operar dentro del marco de la causalidad y el tiempo. Nos resulta difícil concebir algo que no tenga un principio porque todo lo que experimentamos tiene un origen. No obstante, Dios está más allá de esas limitaciones. No podemos aplicar las mismas reglas de la creación al Creador. El concepto de fe. El cristianismo enseña que hay aspectos de Dios que podemos conocer a través de la revelación, pero también hay misterios que requieren fe. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos ha dado suficiente evidencia de su existencia a través de la creación, la revelación en la Biblia y en Jesucristo. Sin embargo, hay aspectos de su naturaleza que escapan a nuestra comprensión y requieren que confiemos en su palabra. La respuesta en la fe cristiana. Desde la perspectiva cristiana, la pregunta, ¿quién creó a Dios?, parte de un supuesto erróneo, que Dios necesita una causa. La respuesta bíblica es que Dios simplemente es, sin principio ni fin. Él es la fuente de toda existencia y no necesita ser creado. Si Dios hubiera sido creado, significaría que no es el ser supremo, sino que algo más grande lo precede. Pero la Biblia nos muestra que Dios es el creador de todas las cosas y que nada lo precede. En conclusión, la teología cristiana responde a esta pregunta afirmando que Dios es eterno, autosuficiente y necesario. Su existencia es independiente de cualquier otra causa. La mente humana lucha por comprender esta verdad porque estamos limitados por el tiempo y la causalidad, pero la fe nos permite aceptar que Dios simplemente es, sin principio ni fin.